jueves de Vía Confort son únicos porque tenés hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito del Banco República. Y además, si pagás en 12 cuotas con Mastercard Recompensa, la primera es gratis. Mirá este Smart TV Samsung, 32 pulgadas, $207. Los jueves de noviembre hasta 20% off en Vía Confort, 2507-3883. Bueno, Connie, no sé si le ibas a contestar a Alfredo. No, contestar a Alfredo de ninguna manera. Estoy completamente de acuerdo con Alfredo y con la senadora Bianchi. Habrá debate hoy entonces. Pero vamos a ilustrar un poco para que la gente entienda. Punto 1. Los mecanismos del quiebre de las instituciones privadas debiera también regir para las instituciones públicas que prestan servicios o bienes. Es que si alguien no puede afrontar sus obligaciones en un determinado momento, hay acciones que tienen los acreedores para proceder, en primer lugar, a interrumpir transitoriamente, eventualmente designar una persona interventora para que ponga orden porque por algo no está pagando, y luego tiene dos alternativas. O con los acreedores se arregla para el largo o mediano plazo con lo que se llaman quitas o esperas, o ambas, o se procede a la liquidación. Esto está en nuestro código comercial desde los tiempos de su codificador, don Ambrosio Vélez Arfield, no sé cómo se llama, fue uno de los coautores, que era argentino y el otro era uruguayo, pero 1860. Punto 1, fundamental, eso es parte del sistema. La segunda cosa no es que fue un invento de maldad, fue el invento para que las sociedades depuren y se puedan competir las empresas en condiciones equivalentes. Si la empresa mía está fundida y yo no pago a mis acreedores, y la empresa de Pablo, que está con gran esfuerzo endeudada con bancos y cumple con todo, obviamente es una competencia desleal. Si yo no puedo pagar, voy a ir a la quiebra, la liquidación o el proceso concursal. La otra cosa es que los ciudadanos no tienen nada que ver con esto, porque es el riesgo de la actividad comercial. Por lo tanto, no podemos pasarle la cuenta. Podemos sí tener una ley como la que tenemos, que dice en los procesos de empresas que hayan incurrido en situaciones de quiebras o concursos, habrá un fondo para el cual se pone contra los sueldos de todos los días un dinero, es pequeño lo que hay que poner, 0.1%, pero con ese fondo, el día que una empresa, por las razones que sea, y no estamos hablando de quiebra fraudulenta ni nada, por la marcha de los negocios, quebrara, pues, y no están todos los fondos para que no queden los trabajadores. Pero lo postconcursal, que es lo que estamos hablando, no tiene nada que ver. Que sea una institución de salud, eso lo que rebota es por la vía de la norma constitucional de la responsabilidad del Estado, que debe velar por la salud de esos afiliados, y eso es lo que hizo el Estado. No pero por los trabajadores. Pero de ninguna manera por el bolsillo de los trabajadores, sean estos médicos famosos, enfermeros o el más modesto portero, porque si no, la sociedad se come toda... A ver, cuando yo era director de planeamiento, me convocó una comisión para ver qué hacíamos con la Honda, que estaba desde hacía 6 años o 7 años por quebrar, ¿está? Y mi papá era el abogado de la Honda. Así que dije, ¿y qué quiebre? ¿Cómo funciona el sistema capitalista? El maestro Ramón Díaz decía, lo que pasa es que hay uruguayos que creen que es muy bueno el capitalismo sin lágrimas. No existe el capitalismo sin lágrimas. Si a todos les va bien, hay algo raro en la sociedad.
Unos se embocan y otros no embocan. Unos satisfacen a sus clientes y otros no. Unos administran bien sus bienes o los bienes de la comunidad o de la empresa para los cuales otros le prestaron dinero o no lo hacen. Y por lo tanto, eso tiene que ser el destino último. No hay ya capitalismo el esfuerzo sin del lágrimas. Estado es exagerado, pero usa unos recursos de la ley. Bien, no hay capitalismo sin lágrimas. Muchos Bueno. llorones. En fin. ¿Cuál es la alternativa? Uno podría preguntarse. Sí, a mí me gustaría hacer algunas preguntas aprovechando la presencia de Bianchi, que tiene seguramente más información que nosotros y ha traído algunos datos. Acá, por ejemplo, hay un comunicado que firman varios sindicatos vinculados con lo médico, el sindicato médico, anestésico quirúrgico y demás. Y respecto a este punto que usted manejó antes de la pausa y que Conrado agrega, de la distinción de lo postconcursal y lo antes del concurso, dice que la ley 19.690 no hace diferencia entre el pago de esos concursos. Y agrego algunas otras preguntas. Por ejemplo, si lo que se quiere salvaguardar acá es no crear este antecedente, ¿no?, de que el Estado se haga cargo del cierre de una empresa privada, ¿por qué se envía este proyecto de ley con la creación de esos 8 millones, de algún modo reconociendo que el fondo no alcanzaba para cubrir lo que se había comprometido? Y después tengo más ese es el preguntas. tema, ¿no? Porque una cosa es que no haya solución para todos y otra es que no termine de cumplirse con lo comprometido. Claro, pero si el tema es el antecedente, más allá del dinero... No solamente eso. Ahí está. Es eso, fundamentalmente, porque los que van al fondo, que abastecemos todos, que nos descuentan, eso es para todos los trabajadores, porque Casa de Galicia se hizo público. ¿Y cuántas empresas más hay que quebraron? Si se cobra todo, los trabajadores de Casa Galicia, el resto, que es una de las observaciones que hace el Poder Ejecutivo, y se viola el principio de igualdad, porque ¿y los otros? ¿Por qué estos sí, los otros no? Porque hay un montón de empresas que deben de haber quebrado y los trabajadores están cobrando. El Sindicato de Médicos de Uruguay, me voy a ahorrar el comentario, pero político sobre todo, lo que tiene que hacer es leer la ley, que además es del periodo del Frente Amplio, que es justamente la que tú mencionaste, que crea el fondo, que es para lo preconcursal, ¿verdad? Entonces, se fija un tope, ya lo dije, y mientras haya dinero ahí, se va cobrando, y si no, rentas generales progresivamente lo va depositando y después se hace de ese dinero con el plazo que sea necesario. Ahora, el Frente Amplio presentó el otro día, yo creo que se tiraron un tiro en los pies, porque presentó un proyecto de los fondos postconcursales. Entonces ya no hay que discutir más. Habría que decirle, sobre todo a la presidenta del Sindicato Médico, que es Frente Amplista bien notoria. Dijo que se iba a ahorrar el comentario político. No, senadora. pero no puedo, porque también tuvimos que aguantar, de esta señora que hasta nos armara una campaña publicitaria en contra y se la descubrimos. Y algo tuve que ver en eso. Entonces, a ver, ¿por qué el Frente Amplio presentó ahora el proyecto que entró el otro día de fondos postconcursales? Porque están reconociendo que el Estado no se debe hacer cargo de esos fondos postconcursales. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros nos hacíamos cargo, el BPS, los contribuyentes de los preconcursales, y ahí empezó a actuar el ministro de Trabajo y Seguridad Social tratando de buscar un acuerdo y se obtuvieron 4 millones de dólares, porque de algún lado hay que sacar, alguien paga. Y después se trató de buscar algo más y se llegaron a 8 millones de dólares para que se distribuyera entre los trabajadores a los efectos, no como fondos postconcursales, o sea, no como despido ni como salario vacacional, digo, porque eso no corresponde, sino como una especie de indemnización que la ciudadanía, que es la que paga los impuestos, se hiciera cargo porque estaban cobrando más lentamente del fondo del BPS. Pero estaban cobrando, si ustedes me permiten, yo sé que es aburrido. Pero entonces ahí el tiro en los pies se lo tira el propio gobierno cuando de algún modo reconoce. Pero cuando hacemos salvo que se fuera a cobrar después. No, es una después se cobraba del fondo. A ver, para mí no había que haber puesto un peso. Claro, si quieren, si no el yo soy criterio liberal. confuso. ¿Saben qué? Sistema capitalista. Si no, váyanse a vivir al sistema socialista a ver si cobran esas cosas. Y no me hagan poner ejemplos que los tenemos bastante cercanos. Ahora, el gobierno hizo el esfuerzo
¿Está mal eso también? Y yo sí lo miro desde el punto de vista del liberalismo económico, sí. Y como contribuyente... Pero una cosa es correr por derecha y otra correr por no, izquierda. No, si yo corresponde yo o no creo, corresponde, ¿no? Victoria, yo no creo más en las derechas y en las izquierdas, así que conmigo no me corro ni por derecha ni por izquierda. Lo que digo es que el contribuyente no se puede gastar plata ajena. Si yo gasto plata ajena, si yo gasto plata del contribuyente, estoy gastando plata ajena. Eso no es cuestión de derecha ni de izquierda. Ahora, el gobierno hizo el esfuerzo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que además lleva una contabilidad, para decirlo de alguna manera, de qué trabajadores van obteniendo trabajo. Está la bolsa de trabajo, porque la ley establecía, la anterior, la que votamos en febrero, que cada prestador tomaba determinada cantidad de trabajadores, o sea, se está monitoreando esa situación. Por eso es que tenemos que hay 35 médicos que son los que quedan sin todavía tener... Pero eran 1.275. Pero déjenme que les diga lo que cobraron. Porque uno escucha a los dirigentes sindicales, porque además tienen otro problema. La FUS firmó, que lo tenemos nosotros por supuesto, en el Ministerio de Trabajo, en una tripartita, el convenio. Acordó con los 8 millones de dólares que daba el Estado. Lo que pasa que después hubo gente que obviamente quiso más, o que quiso dar manija, o que quiso ponerse en una situación de privilegio que no correspondía. Incluso Entonces tienen un problema, juicios al Estado que van a poder costar más que los 8 millones, pero ¿con qué argumento? Ninguna ley. Ese es un error que yo me desespero cada vez que lo escucho. A ver, bueno, aclaremos. Hasta ahora hay personas que iniciaron juicio. Y los abogados sabemos que a los únicos que lo podemos iniciar juicio es a Casa Galicia. El Estado no es responsable de una empresa privada que quebró. Entonces, hay 3 preciosas sentencias de primera instancia que se las pueden guardar lamentablemente porque no tendrán o no de dónde cobrar, porque la empresa que quebró no va a ser la primera vez. Si uno es abogado responsable le dice, mira, ni te gastes, porque la verdad que no hay de dónde cobrar. Bueno, hay 3 sentencias, pero el Estado no... ¿Qué dicen esas sentencias? ¿Quién tendría que pagar en esas sentencias? Sí. ¿A quién le cobran? La empresa que quebró, con lo que le quedó. Con lo que le quedó. Pero el Estado no tiene nada que ver. A mí la verdad que me llama la atención, y eso lo dicen compañeros legisladores. Sí, lo ha dicho Botana, Lo dice por Botana, Sí. que lo he discutido hasta el cansancio, pero digo, a ver, puede haber jueces que sean lo suficientemente, no sé, que se equivoquen, pero es muy grueso. Que condenen al Estado al pago de esto. Sí. Y claro, porque el Estado no es responsable. Y yo quiero que me escuchen en esto, les pido por favor. Los datos oficiales son, que es un Twitter que yo levanté, que a veces les decía al principio, más vale que levanten esto si otros. Ay, después van a decir que es un Twitter falso. No, nada, los que lo hacen lo saben. Bueno, a ver, los que lo hacen lo saben. Y yo también sé cuándo lo hago. El seguro de paro especial, que era lo que decías tú hoy, el seguro de paro especial fue agregado al seguro de paro que le corresponde a los trabajadores. Llega gastado hasta hoy 527 millones de pesos, unos 13 millones y medio de dólares. Lideco, que es el fondo de preconcursales, sí. Exactamente, 155 millones de pesos, unos 4.200.000 dólares. Eso ya fue pagado a los trabajadores. La ley 16.690 tiene un fondo de el tope. Si no pones un tope, es imposible crear un fondo de 247 millones de pesos, que son 6.300.000 dólares. Si sumamos estas 3 cifras, nos dan 24 millones de dólares. A eso se le agrega en este proyecto de ley los 175.000 pesos, sí, por trabajador, que son unos 8 millones más. El proyecto que presentamos nosotros, ¿no? Después fue a diputados y se terminó de desbarrancar. El monto total sería de 24 millones de dólares. O sea que de nuevo una ley sin sin financiamiento posible. Pero más 8 millones que pone el Estado, los contribuyentes, Sí. es decir, 32 millones de dólares. Pagarles a trabajadores de una empresa privada que quebró. ¿Cómo así no vamos a terminar en los desastres que terminan las economías de América Latina? Pero como nosotros estamos bastante bien dentro de todo, lo podemos asumir. Entonces, el monto que maneja el tope de la 19.690 son 609.000 por trabajador por 2.000 trabajadores. Eso es lo que establece el nuevo proyecto que vino de la Cámara de Diputados. Son 31 millones de dólares. No lo podemos pagar. Para mí, las observaciones del Poder Ejecutivo
son una pieza que jurídica que la tiene que leer todo el mundo. Si usamos todo el fondo del BPS para los trabajadores de Casa de Galicia, los demás se viola el principio de igualdad. Y si vamos a pagar, o nosotros le podemos decir al Poder Ejecutivo, tiene que pagar 31 millones de dólares, no, ni siquiera los legisladores. Porque hay una regla fiscal donde nosotros no podemos decir lo que se nos antoja, porque eso es populismo. Bien. Y sobre todo cerca de la campaña electoral. Ese es el problema que para mí es más grave. Y eso atraviesa a todos los partidos políticos, a la coalición también. Entonces, además de las observaciones... ¿Nadie quiere pagar el costo político que esto pueda tener? Bueno, el presidente sí. Bueno, sí, obviamente el presidente sí. Nosotros también, lo que vamos a respaldar al presidente también. ¿No habrá votos en senadores entonces? ¿Sí no habrá? ¿Qué? ¿Votos en senadores? Bueno, es el 6 de diciembre, hasta ahora, que yo soy la coordinadora del Partido Nacional y además coordino con el resto de la coalición, estamos con los votos suficientes, porque yo no sé si ustedes saben, pero es la Asamblea General, pero sí. Primero se toma el voto de los senadores. Si los senadores ya respaldan al veto del presidente, ya no se pasa a los votos de la Cámara de Diputados. Bueno, cada uno que se haga responsable. A mí me pareció muy bien que el presidente vetara. A él no le importan los precios políticos que paga y parece que muchos no pagan porque los niveles de aprobación se mantienen. Fíjense en usted que lo mismo pasó con la Ley de Seguridad Social. Todos le decíamos, mirá Luis, que te vas a meter en un lío bárbaro. Y él dijo, yo me comprometí y voy. No se puede gastar la plata de los contribuyentes sin control, por clientelismo político, por populismo. Nos duele, los trabajadores nos duelen, pero no quedan tantos trabajadores. Fíjense que no técnicos, que son los que más nos preocupan, porque los médicos, todos sabemos lo que ganan, no técnicos quedan 494 que están recurriendo a la bolsa, están en la bolsa y los prestadores los están tomando. Y en las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo, le da la responsabilidad a ACE de que cada vez que ACE tenga que tomar personal, siempre con los límites. Que arranque por la bolsa. Claro, que tomen ACE también de la bolsa. Así que, bueno, la verdad que a mí personalmente, y bueno, gran parte de la bancada del Partido Nacional y de la coalición, el Partido Colorado también, estamos realmente preocupados porque es injusto para los demás trabajadores y está muy cubierta toda la situación. Si trabajamos en empresas privadas, sabemos que corremos los riesgos que corremos. Está bien, es el sistema capitalista, como dice Cone. ¿Algo para agregar desde el panel? Es un tema netamente político. Casa de Galicia tendría que haber cerrado hace muchos años. Bueno, pero pará, hay muchas que están al borde y se están tratando de sostener. Por supuesto, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿qué es lo que sucede? Que por eso se arraigamos y que se arregle el que pueda. Tampoco pero ¿qué es lo que es sucede la salud. acá? O sea, no, ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede? Esta bomba le explotó a este gobierno, que le fueron agregando mecha. Le fueron agregando mecha, con inyección, hasta que un momento no se pudo agregar más. Uno entiende la situación de los trabajadores, ¿cómo no lo va a entender? Es claro, como entiende la situación de otras empresas que han cerrado también. Es una realidad. Ahora, si tenemos un fondo que tiene entre 10 y 12 millones de dólares, donde hay varias empresas, me estaban por pasar los números, pero todavía no me los pasaron, que van a recurrir a ese fondo. Digo, esto es un paracaídas, no es una solución. Esto es un paracaídas que se creó a los efectos de que puede ser tal la insolvencia de una empresa que no se cobra un solo peso. Y esa es la realidad que tenemos. ¿Nos gusta? No nos gusta. Nos gusta que haya 400 personas que no tengan trabajo en lo más mínimo, pero no son solo esas 400. Es un tema objetivo. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que se hace política con eso. Y eso es una forma de hacer política muy baja. Porque hacer gárgaras con votar una ley que claramente no va a tener andamiento. No va a tener financiamiento, querrás decir. No, andamiento porque el Poder Ejecutivo le iba a vetar, porque lo que se Bueno, está pidiendo es que se integraran 14 millones de dólares, 15 millones de dólares, cuando hay otros uruguayos que también lo necesitan, ¿no? Porque si no todos los días vamos a tener la puerta de Torre Ejecutiva golpeando la puerta. Yo también quiero. A mí me cerró el kiosco, a mí me cerró aquello. O sea, es un tema de responsabilidad. No es simpático, no. ¿Qué va a ser simpático? ¿Se pueden perder votos? Sí, se pueden perder votos, pero hay que gobernar de esa manera. No es repartir el dinero como se ha repartido acá en otras empresas que han cerrado, en otras administraciones, y han extendido en forma extraordinaria los seguros de paro, diciendo que tenían que mantener el personal porque se iba a crear una empresa similar y que después esa empresa no levantó un solo... No levantó vuelo. Por eso mismo, u otras de la misma forma, que han dejado un agujero así de grande
y lo han pagado el resto de los trabajadores. No es justo. Entonces, hacer política con esto, con todo se hace política, con todo se hace política. Pero me parece que jugar con la posibilidad de los trabajadores que tengan esa inquietud de que quizás puedan llegar a cobrar algo promulgando una ley, me parece que es una bajeza tremenda hacer política con eso, cuando saben a priori que no va a prosperar. Se le está dando una esperanza a personas que se quedaron sin trabajo, con que se les está prometiendo un dinero que saben que el Poder Ejecutivo lo va a vetar. Eso me parece una forma bien baja de hacer política de todos los que levantaron la mano para votar esta ley. Dar esperanzas que no van a prosperar. Es lamentable. ¿Alguien más por aquí? No. Bueno, muy bien. Senadora, entonces le pedimos simplemente una reflexión final. No, yo tengo la esperanza, porque me corresponde negociar, es que reflexionen, sobre todo los compañeros de la coalición, que ya a esta altura se convirtió en algo en contra del presidente y a favor del presidente. Ya esto es otra cosa, cuando el compañero panelista ¿Pero cómo va a decir eso si también hay dentro de la coalición? Llámele perfilismo, pero contra el presidente. Sí, yo lo digo porque lo pienso. Se los he dicho en la cara. Porque cuando el presidente veta, está poniendo sobre la mesa, reitero, un decreto muy bien fundamentado y realmente lo que corresponde hacer en un gobierno responsable. Que a él le gusta, seguramente tampoco. Le causaría más gracia repartir la plata, pero no es esa la forma que se gobierna, y América Latina es un ejemplo de que no es esa la forma que se gobierna. Entonces, el tema es, los que apoyaron la ley en el Senado, en primera instancia, era un proyecto de ley determinado. El desastre que se hizo en la Cámara de Diputados, que estableció el aumento a 31 millones de dólares de lo que iba a ser 8, el original, y dar sí, todo el fondo a los trabajadores de Casa Galicia. Yo creo que los compañeros de la coalición, no aspiro a que el Frente Amplio lo reflexione, porque es el juego de la oposición, reflexione que esto no se puede llevar. Llevamos la otra y a regañadientes, porque en realidad, la verdad, no todos estamos de acuerdo con los 8 millones de dólares. Pero bueno, si el Estado hace el esfuerzo, y fue por negociación colectiva, que eso es una cosa que generó además dentro de los trabajadores una división muy grande. Se fueron de la FUS. Claro, porque se fue por negociación colectiva que se llegó a esa solución. ¿Con Cabildo Abierto ha conversado? Sí, por supuesto. Y vamos a seguir conversando. Nosotros igual creo que ya llegamos a los votos en el Senado, nunca se sabe hasta el último momento. Yo ya aprendí que hasta que no se vean las manos levantadas no hay que quedarse tranquilo. Voy a ser vicepresidente en ese momento otra vez, así que veremos. Sigue conversado y bueno, vamos a seguir conversando porque, reitero, está el agravante de lo que más se hizo el desastre en la Cámara de Diputados. Entonces no es que se cambie de posición, no, es que el desastre que se hizo en la Cámara de Diputados, así livianamente no podemos someter a la población a tener que pagar lo que no corresponde y a los trabajadores que necesitan de ese fondo a no poder disponer del mismo porque se le da todo a los trabajadores de Casa Galicia. Bueno, muy bien. Graciela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema, queda pendiente otro debate, por supuesto, pero ya habrá tiempo. de Casa Galicia que nos desvela a muchos de verdad hace bastante tiempo porque quisiéramos resolver todo, pero no se puede y estar en las negociaciones no son fáciles. Y los compañeros sabían que el presidente iba a vetar. Bien.